Listo, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que están conectadas siguiendo esta transmisión desde Facebook, desde Instagram y desde LinkedIn. Un saludo también a nuestros panelistas que nos acompañan esta tarde. Yo soy Darío Vázquez y hago parte del Observatorio de Discriminación Racial. Soy el coordinador del área de investigaciones y para el observatorio, digamos, siempre ha sido importante un poco generar estos espacios de análisis, de reflexión alrededor de los escenarios de participación política, diferentes expresiones organizativas que buscan de alguna manera representar la diversidad, la complejidad de lo que somos como sociedad colombiana. En esta tarde, digamos, tenemos nuestro cuarto webinar en esta misma línea de movimientos sociales y partidos políticos, como lo hemos denominado, inicialmente, digamos, teniendo un foco en el pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y rezal, pero también, obviamente, teniendo en cuenta otros sectores y otras expresiones organizativas. Hoy, particularmente, buscamos analizar la relación entre diferentes expresiones de los movimientos sociales en el país, en Colombia, y el gobierno popular progresista del pacto histórico. Entonces tenemos hoy la presencia de tres panelistas a quienes de antemano le agradecemos mucho su participación y su espacio para la reflexión de esta tarde y que esperemos también que puedan ayudarnos un poco con sus reflexiones, con sus análisis, a aproximarnos a las lecturas que tienen precisamente estas expresiones organizativas de diferentes movimientos sociales en el país sobre el gobierno actual, el lugar particular que tienen sus agendas políticas diferenciadas hoy, al igual que un poco avanzar en esta reflexión también sobre la caracterización un poco de estos procesos de participación política de los sectores y de los actores, digamos, que representan. Esta tarde nos acompaña y les voy a ir presentando, nos acompaña Óscar Montero de la Rosa. Óscar, con las buenas tardes, es líder y dirigente indígena del pueblo Cancuamo de la Sierra Nevada, del movimiento indígena colombiano, es politólogo de la Universidad Nacional, es especialista en gobierno y políticas públicas, especialista en derechos humanos y también, digamos, es magíster en derechos humanos y democratización en las Américas. Buenas tardes, Óscar. Chayena, buenas tardes, Darío y compañeros y compañeras. Gracias por la invitación al observatorio y gracias a todos los que nos escuchan en estos momentos que estamos para compartir la palabra en esta tarde. Muchas gracias, Óscar. También nos acompaña Alejandra Londoño. Ella nació en Girardota, Antioquia. Ella es historiadora, magíster en estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es estudiante de tercer año de doctorado en Derechos Humanos. Retos sociales y políticos en la Universidad de Deusto, es integrante también de la revista Marea y del Centro de Conocimiento y Acción Política Republicanas Populares. Digamos, dentro de sus principales preocupaciones está todo este tema del análisis de la reconstrucción de la historia de la guerra en Colombia, estamos concentrándose un poco en estas violencias de larga duración racistas y sexistas. Muy buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Darío, Óscar. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchen. Gracias al observatorio por esta invitación a conversar esta tarde. Gracias, Alejandra. Y también nos acompaña Johannes Rivas Mosquera. Johannes es abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, magíster en Ciencia Política y Liderazgo Democrático del Instituto de Altos Estudios Europeos, es docente, investigador de la Facultad de Derecho con enfoque étnico de la Fundación Universitaria Claretiana y también es columnista. Buenas tardes, Johannes, y gracias por aceptar también la invitación a este espacio. Buenas tardes a usted, estimado hermano Darío Vázquez, por la invitación y aquí estamos para contribuir en lo poco que podamos aportar en esta discusión. Muy buenas tardes a todos. Listo, muchas gracias. Yo creo que arrancaremos de una. Digamos, tenemos 3 rondas de preguntas, son muy similares, las 3 para cada uno, para cada una de ustedes. Lo que buscamos es, digamos, tener
un poco el análisis diferenciado de lo que ocurre con el movimiento indígena en Colombia, lo que ocurre con el movimiento afrocolombiano y con lo que ocurre también dentro del movimiento feminista popular. Una pregunta, digamos, inicial para arrancar con esta reflexión es, digamos, desde sus movimientos, ¿cuál es la lectura que hacen sobre el gobierno del pacto histórico, digamos, a 2 años, si se quiere, un poco de balance y de gestión? Para eso pudiéramos arrancar con Oscar. Adelante, Oscar. Gracias, Darío. Igualmente saludo nuevamente a Alejandra y a Jones. Gracias por el espacio. Bueno, compartirles, ¿no? Siempre nos toca hacer pedagogía y espacio en todos estos escenarios en clave de seguir poniendo en la agenda pública y visibilizando quién es el movimiento indígena en Colombia. En Colombia somos 115 pueblos indígenas en el nivel nacional. Habitamos en 31 departamentos de los 32 que hay en el país. Y tenemos que decir que el movimiento indígena en Colombia en su conjunto le ha apostado a este cambio y a estas propuestas del gobierno actual, del gobierno progresista y popular en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego. Tenemos que decir que nosotros hacemos parte como movimiento indígena en Colombia de toda esta alianza del pacto histórico y tenemos un movimiento de un partido político que es el MAIS, Movimiento Alternativo Indígena y Social, que no solamente es de los pueblos indígenas, sino un movimiento que agrupa también a otro tipo de sectores como el afrodescendiente, afrocolombiano, raizal, palenquero, sectores sociales, urbanos, estudiantiles y todos los que se suman a pensarse desde adentro cómo deben ser las propuestas y cambios para Colombia. Bueno, tenemos que decir que en estos 2 años de gobierno de este mandato popular hay que denotar y hay que decir varias situaciones al respecto. Uno, y es que la apuesta en Colombia con este gobierno ha sido de poder lograr y concretar el tema de la paz. Y es un tema fundamental porque lastimosamente en los territorios de los pueblos indígenas, pero también en los territorios étnicos y campesinos del país, lastimosamente el conflicto armado sigue vigente y sigue cobrando vida y desplazamiento y confinamiento de toda la población de nuestros territorios y lugares. Entonces, una apuesta ha sido el tema de la paz como una bandera fundamental para avanzar en el cambio y para avanzar en el respeto a la vida, no solamente de nosotros como seres y como guardianes de la tierra, sino también la paz con la naturaleza. En ese ejercicio podemos decir que los avances que ha tenido el gobierno del cambio han sido significativos, pero pensamos y creemos que pueden ser y que pueden ir mucho más allá. Y lo digo en cierta relación. Uno, y hay que destacar, es que se ha mantenido el diálogo y la concertación del gobierno nacional con el gobierno del movimiento indígena en Colombia. Eso hay que resaltarlo porque se ha mantenido y se ha mantenido en un alto nivel. En un alto nivel, quiero decir, es que nos sentamos de gobierno a gobierno. Gobierno indígena con el gobierno colombiano en cabeza de sus ministros, en cabeza de sus directores, y eso es fundamental porque el relacionamiento, la concertación y el camino de las políticas y reformas y apuestas que se quieran dar desde el nivel del gobierno, pero desde el nivel del movimiento indígena, unas que otras van ido caminando de manera más rápida, otras no tanto como se ha pensado. Se ha mantenido el respeto al derecho fundamental, a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Eso es fundamental comentarlo aquí también, porque también se ha mantenido ese escenario de diálogo y concertación en el marco del respeto a los derechos ya logrados de manera constitucional por el movimiento indígena colombiano. Y tenemos que decir que en materia de representación, en materia también de cambios en la mirada y participación del movimiento indígena en Colombia en los escenarios del gobierno, también se han visto reflejados en este gobierno y en cambio a ello. Ya podemos decirlo claramente, por ejemplo, la participación, y que no se tiene que leer como una cuestión individual, ¿no? Sino como una cuestión colectiva. La participación, por ejemplo, de Patricia Tobón Yagarí
como directora en su momento de la Unidad para las Víctimas, es indígena en Vera, indígena del movimiento indígena colombiano. Es un mensaje también positivo que en su momento se le dio no solamente a las víctimas del movimiento indígena colombiano, sino a las víctimas étnicas en el país, que son mayormente de nuestros territorios, de nuestros lugares. Ahorita la cartera que hay en cabeza de Giovanni Yule con la Unidad para la Restitución de Tierras es también un mensaje claro, porque la mayor demanda de temas de tierras en el país está por pueblos indígenas en Colombia y pueblos étnicos. Entonces, la presencia de ellos en estos escenarios es también, además de una representación, es también un tema de poder mostrar avances significativos en temas álgidos y puntuales que el movimiento indígena en Colombia históricamente ha planteado en la agenda pública del país. Tema de víctimas, tema de tierras y finalmente el tema también de Leonor Salavata como embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, es mostrarle al mundo también la cara indígena de Colombia ante el mundo y el mensaje allí con el tema de la paz. Entonces, ese tipo de cosas son muy fundamentales poderlas tener allí muy de presente. Han habido dificultades y hay que decirlas también, y dificultades en materia también de que a veces en el poco entendimiento que hay de una u otra situación de políticas propias del movimiento indígena en Colombia rezagadas con otros gobiernos y que pues en muchos espacios, a pesar de que ha habido diálogo y concertación, sí nota uno que todavía falta un poco de sensibilidad y humanidad para poder entender los retos y demandas del movimiento indígena en Colombia. Por ejemplo, históricamente el movimiento indígena en Colombia ha estado planteando el tema de la autoridad ambiental indígena en el país, que si bien no deberíamos estarlo planteando porque nosotros por ley, por origen, por esencia somos autoridad en nuestros territorios, pues lastimosamente en este diálogo también con el Estado colombiano eso tiene que también estar ratificado mediante decretos y mediante ley. Entonces, con esto hubo unos retrocesos grandes, pero hoy podemos decir de que ya hay consensos, hay acuerdos para que este decreto de autoridad ambiental indígena en Colombia pueda ser posible en el país. Y eso es un gran avance que estaba rezagado hace mucho tiempo y que está allí pendiente, entonces ya para poder avanzar y protocolizar e implementar, que es lo que también fundamentalmente nos interesa. Otro tema es la ley de coordinación de justicia indígena y justicia ordinaria en el país. A comparación del resto de población étnica en Colombia, en el caso indígena nosotros tenemos una jurisdicción especial indígena reconocida constitucionalmente mediante el artículo 246. Desde 1991 hasta la fecha no se ha desarrollado. En el marco de este gobierno, el cambio en los 2 años que llevan, hemos venido dialogando al respecto y ya hay también acuerdos muy puntuales para lograr entonces avances en esto. No ha sido fácil, ha sido también una concertación tras otra en relación a que esto tenga avances significativos, pero fundamentalmente en temas de que se puede implementar realmente como lo mandata y constituye la Constitución Política de Colombia en 1991. Que creemos y pensamos de que estamos todavía rezagados en el tema puntualmente del tema de seguridad, del tema de paz, y lo digo porque departamentos como Nariño, departamentos como el Cauca, departamentos como el Chocó, la vigencia del conflicto sigue siendo tan fuerte, donde sigue habiendo reclutamiento de niños y niñas indígenas y étnicos en estos territorios, donde persiste el tema de la violencia desmesurada en contra de los territorios, pero también en contra de los miembros de los pueblos indígenas, con el asesinato de autoridades indígenas, de guardia indígena, de médicos tradicionales indígenas. Entonces creo que en ese aspecto sí todavía falta mucho más temas que se deben abordar en materia de seguridad y paz del gobierno directamente con los pueblos indígenas para garantizar la vida a nuestra gente fundamentalmente. Entonces creo que de manera rápida puedo decirles un poco ello en aras también de poder escuchar a los demás, y creo que eso también nos permite tener un poco un bosquejo grande en esto. Finalmente quiero decir lo siguiente, el movimiento indígena en Colombia le ha tocado siempre dialogar y concertar, pero también movilizarse con todos los gobiernos de este país, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea de cualquiera. No quiere decir que entonces con el que tengamos ahorita va a ser más fácil las cosas o con el anterior ha sido más difícil. A
nosotros con todos nos ha tocado también movilizarnos en clave de reivindicar nuestros derechos, porque también, como hemos dicho claramente, no hacemos parte de ningún movimiento, de ninguna ideología de izquierda o derecha o de centro, pero sí tenemos afinidades con algunos gobiernos en clave también de el entender nuestras demandas y en clave también de que sus apuestas programáticas se acercan también a la reivindicación de derechos nuestras. Pero siempre vamos a estar allí muy pendientes y muy dispuestos en movilizarnos cuando nos toque movilizarnos para poder reivindicar nuestros derechos. Hoy el Movimiento Indígena de Colombia, por ejemplo, en cabeza del Consejo Regional del Cauca CRI, está en Bogotá, en el corazón de la capital, demandando y diciendo que la agudización del conflicto en el departamento del Cauca es tan compleja que se requiere una situación de emergencia humanitaria para responder a lo que allí acontece en materia de pueblos indígenas en Colombia. Muchísimas gracias, Oscar. Pasaríamos entonces la misma pregunta, pero para el caso del movimiento social afrocolombiano, al compañero Johannes. Johannes, ¿qué tipo de lectura hace el movimiento afro frente, digamos, a estos 2 años de gobierno del pacto histórico? Ya, digamos, Oscar, en el caso del movimiento indígena señalaba parte de los avances, pero también las dificultades. Que pudiéramos analizar cuáles son los debates que se dan en el caso del movimiento afro en el país. Feliz tarde, mi respetado Darío, y a toda la audiencia que hoy tuvo la oportunidad de conectarse a esta importante conferencia. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis desde un lente muy crítico, entendiendo que no somos contradictores del gobierno, sino que hacemos autocríticas dialogantes, porque nuestro cordón umbilical o nuestra línea ideológica sí es marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong, y a su vez somos del cimarronismo epistemológico. Entonces, desde ese sitio, que es nuestro ombligo, que nos permite hablar, nosotros sí decimos que el movimiento social afro perdió un pulso político en el marco de este gobierno. Nosotros creímos y teníamos claro una visión, y era que teniendo vicepresidencia, teniendo el Ministerio de la Igualdad, teniendo el Ministerio de Educación, teniendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, verdaderamente eso tendría que habernos llevado a generar unos puntos de encuentro. Puntos de encuentro, ¿qué significa? Es poder hacer que cada semana, los días miércoles o jueves, pudiéramos sentarnos con estas personalidades que estaban al frente de estas carteras para pensarnos lo negro. Y pensarnos lo negro pasaba porque las políticas que se tendrían que haberse avanzado en estas instancias tendrían que ser propiamente de nosotros y una revisión clínica de la realidad del movimiento afro. Igualmente otra situación, y fue que nosotros tuvimos hacia los años 2013, tuvimos el primer Congreso del Pueblo Negro Afrocolombiano Raizal. Lo tuvimos en Quibdó. Ese Congreso tenía como lema retomando el rumbo. Nosotros pensamos y creímos que en el marco de ese Congreso, tras ese Congreso, que ese Congreso trazó varias rutas que aún no se han cumplido desde el marco del movimiento social afro, aún no se han cumplido, y hoy, por ejemplo, miramos que el lema allá era retomar el rumbo, y hoy yo puedo decir que si no lo perdimos, estamos a punto de perder el rumbo. Igualmente, tenemos la necesidad que aún se puede hacer de fortalecer el movimiento social afrocolombiano, porque el movimiento social afrocolombiano llegó con mucha fuerza en este gobierno de Gustavo Petro y
Francia Márquez, Mina. Pero ¿qué hemos observado? Han hecho multiplicidades de congresos del pueblo negro y encuentros donde casualmente yo solo con leer la filosofía política que convoca al grueso del movimiento social afrocolombiano a discutir, la filosofía política pierde el cordón umbilical que fue lo que nos legó o nos dejó el Congreso de Quito. Eso es totalmente no hablar de política y a su vez generar dispersión organizativa del movimiento social afrocolombiano. Hoy, por eso le digo, las bases comunitarias, entendido eso como los consejos comunitarios, tenemos un movimiento afroestudiantil despedazado. No pudimos, hasta el momento no hemos podido consolidar el movimiento pedagógico en educativo a nivel nacional, porque el movimiento social afro tenía que convertirse en una base política nacional a tener en cuenta en todos los procesos de posibles presidencias en Colombia y sobre todo defender el voto negro, porque en efecto en la región Pacífico la gente de manera unánime votó por Gustavo Petro, pero no miramos que, por ejemplo, desde la parte del movimiento social afro, se haya podido hacer un ejercicio de lograr individualizar esos votos, porque hubo muchos votos que se lograron y fue fruto de un voto de opinión. Pero ese voto de opinión teníamos que tener la capacidad de contabilizarlos y cuantificarlos. Hoy eso fue una espuma y hoy no sabemos, nos vamos a someter a otro proceso político que ya está en marcha y no sabemos cómo recorrer. Igualmente nosotros observamos y hemos venido experimentando desde la articulación regional afrodescendiente de América Latina y del Caribe ARA, que era necesario fortalecer el movimiento afrodescendiente de izquierda internacional. Pero yo veo que, por ejemplo, aquí en Colombia se acepta con mucha tranquilidad que venga Exy Campbell, que venga mucha gente que incluso, a decir verdad, Exy Campbell es necesario tener en cuenta que ella pidió que intervinieran a Venezuela, que bombardearan a Venezuela, violando el convenio de Viena, que es claro decir, el convenio de Viena tiene uno de sus principios fundamentales y es que cada gobierno de manera autónoma e independiente tiene que resolver sus diferencias. Pero observamos aquí en Colombia que los diferentes medios de desinformación, con incluso sus corporaciones internacionales, empezaron tras la elección de Venezuela todo un ejercicio de golpe de Estado mediático para echar atrás el embrión revolucionario de América Latina y el Caribe, que es Venezuela. Venezuela decidió su propio destino lejos de la bota norteña, pero hoy, a través de los diferentes medios de desinformación, están con un ejercicio de creer que Venezuela va a beber o a brevar del recetario de Norteamérica, y no es así. Entonces, bajo ese ejercicio, nosotros creemos que era necesario, a partir de todo este ejercicio político que en Colombia se abrió, tenemos claro que no teníamos experiencia, pero es necesario cuando se tiene la oportunidad de estar en estos espacios, generalmente podernos rodear de los mejores hombres y mujeres que están formados políticamente para estar al frente de muchas de estas responsabilidades. ¿Qué miramos? Mucha gente se ubicó en la primera línea, pero no tenía la dimensión política que este tiempo reclamaba. Y hoy por eso gran parte del pulso político lo hemos perdido. Mire que, por ejemplo,
hoy esa política sur-sur y la apertura de embajadas en África, nosotros lo miramos como un buen ejercicio con la intención de irnos reencontrando con la cultura de nuestros antepasados y redescubrir hacia dónde tendríamos que direccionar nuestras acciones políticas para no re o neocolonizar nuestras apuestas descolonizadoras. Pero bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, aquí eso es de menor cuantía y, y es necesario que profundicemos en eso. Otra situación grave, de toda gravedad y políticamente inconsecuente, es lo que yo he llamado o he denominado la solidaridad cimarrona internacional. Y es como nosotros desde el movimiento social afro podríamos haber abrazado toda la lucha del Sahel africano, esa alianza confederal popular panafricana y la lucha de esos estados del Sahel. Pero bueno, aquí pues de eso poco se habla, la gente está lejos de esa situación, pero ese es un análisis geopolítico de la situación política que nosotros como buenos hombres que somos hacedores y constructores de la política a nivel nacional tendríamos que estar tomando. Entonces, son parte de los grandes desafíos que tiene el movimiento social afrocolombiano y a su vez también es importante, por ejemplo, dar cuenta de que hay otro plan de Estados Unidos que empieza con Gorgona y sobre esa situación también se ha guardado un silencio y no sabemos si por debajo de la mesa se negoció Gorgona y pues lo que nos están planteando a nosotros sea otra situación. Entonces, ¿cómo nosotros poder ser un espacio desde Colombia paritario y bien visto por la comunidad internacional o sobre todo el movimiento eh, eh, de izquierda internacional, cuando, por ejemplo, todo esto que le estoy diciendo son falencias y, por ejemplo, el presidente nuestro, que yo soy petrista, es bueno decirlo, soy petrista y me mantendré en esa línea, pero eso tampoco es óbice para obnubilarme de hacer autocríticas del gobierno. Como el presidente Petro a nosotros nos dice aquí en Colombia que es necesario que nosotros aquí supuestamente creemos un partido único, pero a Venezuela le propone que es necesario crear un frente nacional que nos costó mucha sangre aquí en Colombia y mucha gente que le tocó irse a realizar su quehacer político por fuera de todas estas dimensiones. Entonces, son parte de esas discusiones, compañeros y compañeras, hermano Darío, que están sobre la mesa. Y es lo que nosotros creemos como espacio que tenemos que estar discutiendo. Por ejemplo, lo que se plantea en el Chocó también. Allá en el Chocó están hablando ahora que es necesario una ruta ferroviaria para poder unir el Pacífico con el Atlántico. Pero ha de ser lo siguiente. El Pacífico y el Atlántico pensado como lo tienen los antioqueños, es una visión mezquina, porque aún profundiza lo que es la economía de enclave y de la visión de cómo nosotros debemos de ser utilizados para el comercio internacional. Pregunta, ¿qué avances o en qué ha redundado el tener puerto en Buenaventura? Hoy no tendría que haber los niveles de desigualdades sociales que hay en Buenaventura si verdaderamente hubiese sido un proceso pensado desde un desarrollo endógeno para nuestras regiones. Igualmente, por ejemplo, podríamos tener una universidad del Pacífico y una universidad tecnológica del Chocó que respondieran a gran parte de ese pensamiento afropacífico y esa educación afropacífico que hoy está en estado
de crisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Monseñor Gerardo Valencia Cano nos dejó unos planteamientos claros de cuál tendría que ser la educación que se tendría que dar en la Universidad del Pacífico. Sí. También quedó una ley trazada con unas carreras pertinentes para la región, pero creo que hoy ese litoral recóndito que tanto habla Sofonías Yacú se está profundizando en el Pacífico y sobre todo la educación del Pacífico que hoy está en cuidados intensivos. Miren pues el ejemplo de la Universidad Tecnológica del Chocó, por mencionar otro ejemplo. Entonces ahí estamos, Darío, y le damos la oportunidad a otros compañeros para que puedan tener el uso de la palabra. Listo, Johanna, muchas gracias por compartir un poco, digamos, como esta lectura, digamos, crítica frente a, digamos, a lo que ha venido haciendo un poco el gobierno actual. Entonces le pasaríamos la misma pregunta a Alejandra Londoño, pensando un poco también cuál es la lectura del movimiento feminista popular frente a estos 2 años de gobierno del pacto histórico. Buenas tardes nuevamente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es difícil plantear que lo que voy a decir aquí es una lectura del movimiento feminista. Por la misma configuración de este movimiento, del movimiento feminista de mujeres, digamos que nosotras como Centro de Conocimiento y Acción Política Republicanas Populares no tenemos una representación y una vocería del movimiento, y allí hay diferentes posturas, diferentes lecturas. Entonces es importante decir de manera también orgánica que la lectura que hoy pongo aquí es una lectura que hemos venido construyendo desde el Centro de Conocimientos, en el que seguramente coincidimos con muchas otras personas, pero que no es una representación, digamos, de un movimiento en este país, y más hablando de este tema tan complejo, o más que complejo, tan delicado como el que estamos hablando. Con respecto a esta pregunta, Darío, sobre qué pensamos desde este lugar de construcción política popular, que es el Centro de Conocimientos de Acción Política, sobre el gobierno del pacto histórico, pues bueno, nosotras, por supuesto, también podríamos empezar, digamos, con la lectura crítica, propositiva, incluso del gobierno, pero hemos optado, y justamente por estar donde estamos situadas, en un territorio como Antioquia, hemos optado por darle un lugar de relevancia a lo que este gobierno popular nos ha permitido materializar y concretar en los 2 años que lleva de concreción. Para nosotras, lo primero es que, digamos, cuando nos preguntan cómo lo vemos como sector del movimiento feminista, lo primero que tenemos que decir es que nosotras tenemos una apuesta por un proyecto de lo común en la política en Colombia. En esa medida, nosotras no vemos como ganancia solamente lo que pase en clave de representación con las mujeres, sino que queremos hacer una lectura desde los pueblos, esos pueblos de los que nosotras también hacemos parte, para decir dónde hemos avanzado y no hemos avanzado. Si yo hiciera una lectura o una evaluación de políticas representativas, por ejemplo, con respecto a las mujeres, diría, este gobierno va muy bien. Podríamos hablar de las ternas, podríamos hablar de los liderazgos, podríamos hablar de las vocerías, podríamos hablar de dónde están hoy situadas las mujeres, que es un poco lo que le interesa a unas políticas, digamos, desde nuestra lectura neoliberales de la representación. Y realmente ahí no está nuestra interpretación. Para nosotras hoy es una fuerza política, es una posibilidad lo que ha hecho el pacto en términos, por ejemplo, de lo que implica la reforma laboral. Sabemos todas las dificultades que ha tenido este gobierno para que las reformas puedan consolidarse. Sin embargo, allí vemos un avance que es muy importante, el trabajo realizado por la SAE. Esto no lo habíamos visto en la historia, no lo habíamos visto antes, y para nosotras es muy importante, insisto, estando en un territorio donde Antioquia, ustedes saben cómo vota Antioquia, hacia dónde vota Antioquia. Para nosotras es muy importante hacer una disputa cultural, y en esa disputa cultural y política mirar los avances, y en esos avances, por supuesto, también hacer una lectura crítica que nos permita seguir avanzando. La entrega de predios realizada, por ejemplo, por la SAE, en este caso lo valoramos como un gran avance, no porque esto ya nos vaya a dar todo el proyecto de emancipación, transformación política que esperamos, pero sí consideramos que es un aspecto muy importante y una disputa que no es nada sencilla en este país después de tantos siglos girado hacia la derecha. Las más de 52.000 hectáreas entregadas
de tierras entregadas. Para nosotras sigue siendo un punto, digamos, muy importante. Si bien todavía no contamos con una reforma agraria tal y como la quisiéramos, esto es un avance y es un avance que para nosotros es importante y es significativo. E insisto, si avanzan los pueblos, si avanzamos en la redistribución de tierras, si avanzamos en la redistribución de predios, para los pueblos estamos avanzando en políticas y estamos avanzando en medidas redistributivas para las mujeres, que insisto, para nosotras es más importante en este caso una política de redistribución que las políticas de representación, que de esas tenemos mucho incluso con los gobiernos de derecha y no habría mucha diferencia en este momento. También en términos de política de drogas, digamos que allí hay unos debates importantes que se han dado con este gobierno, y no solo debates, sino unas medidas que se han tomado y que son importantes. Las lecturas, en este caso, vuelvo a la mirada. Nosotras, como Centro de Conocimientos, tenemos un observatorio de feminicidios en Colombia. Para nosotros es muy importante un giro que este gobierno ha dado con respecto a la lectura de las violencias, en este caso no leídas solamente como violencias intrafamiliares, como violencias puntuales, sino como violencias estructurales, y que implica una lectura de las violencias hacia las mujeres, en este caso, como violencias estructurales, que nos permita trascender de nuevo una mirada sectorizada, fragmentada, y que nos permita tener una visión histórica y una visión de país que nos permita pensarnos como pueblos, cómo podemos trascender y cómo podemos aportar a que estas violencias no se sigan perpetuando. En esa medida, digamos, nombrando solo estos elementos que son ganancia para nosotros, que son avance, que son la fortaleza política de este momento, digamos, histórico que estamos viviendo, quisiera decir que, bueno, para nosotras el gobierno del cambio en la medida, y el gobierno popular del cambio en la medida en que avance en medidas redistributivas para los pueblos, avanzará en medidas redistributivas, insisto, para las mujeres y para los distintos sectores sociales. Ahora el compañero Johannes decía una cosa que es muy importante, clave de la geopolítica y de cómo este gobierno se ha situado. Para nosotras ha sido muy importante la forma en que se ha posicionado este gobierno con respecto a Israel, a Palestina, e incluso los posicionamientos y las medidas políticas tomadas con el Sahara Occidental, que es un territorio del que poco se habla, pero que aquí es muy importante tener presente, y que por primera vez este gobierno le da un estatus de nación al Sáhara Occidental, pero creemos que ahí, por ejemplo, en términos, y una pregunta que tenemos en términos de Venezuela, tenemos un gran vacío. O sea, y no un gran vacío, sino que allí hay bastantes cosas por revisar con respecto al posicionamiento de este gobierno con el gobierno vecino, con el gobierno hermano, y que creemos que ese es uno de los temas en términos de política internacional que es importante que se revise. Venezuela para nosotras ha sido muy importante, y ha sido importante porque incluso hemos bebido de los movimientos populares y de mujeres para entender cómo pensar un proyecto común, un proyecto político de lo común para un país como Colombia, y creo que allí tenemos un elemento importante para la discusión. Yo lo dejaría allí, Darío, para no extenderme mucho, y ahorita vamos a las otras preguntas. Silenciado, Darío. Darío está silenciado. Listo, gracias. Creo que en general ya tenemos como una mirada panorámica frente a las apuestas políticas, frente, digamos, a algunos avances en términos de diálogo y concertación con determinados sectores sociales, pero también, digamos, identificando, por supuesto, cuáles son, digamos, los retos y algunas dificultades que se van dando desde una lectura geopolítica, pero también sobre cómo se maneja, digamos, la propia agenda interna. En esto que señalaba Alejandra en esta intervención frente a las políticas de representación, digamos, neoliberal, que son funcionales tanto a derecha como izquierda frente a las políticas redistributivas. Entonces ahora la idea es como concentrarnos un poco en las agendas políticas de estas expresiones organizativas del movimiento social. Entonces arrancaríamos, si les parece, con Johannes, y la pregunta es, en particular, ¿cuál es el lugar que digamos, ha tenido la agenda del movimiento social afrocolombiano en el actual gobierno del pacto histórico? Ya sabiendo, digamos, un poco las tensiones que planteabas, Johannes, sobre, digamos, este análisis geopolítico de la importancia de crear, digamos, una agenda fortalecida, sur-sur, etcétera.
Sí, bueno, desde el movimiento social afro, nosotros, a decir verdad, es necesario decir y señalar aquí en este espacio que en el marco de este gobierno logramos tener varias desarrollos de la ley 70 o reglamentaciones que no habíamos tenido en otros gobiernos. Se logró en el marco de este gobierno. Capítulo cuarto, quinto, se logró incluso expedir el decreto del saneamiento de tierras para los consejos comunitarios. Para nosotros creemos que ahí hay un avance sustantivo. Y también en el movimiento afro, pues sobre todo la imagología, como habla el gran hermano Arleyson Rivas Arco, creo que se logró potenciar en el marco de este gobierno. Por ejemplo, la imagen afro resaltó enormemente. Por eso digo que ese pulso que tuvimos nosotros en el marco de este gobierno, la idea y como lo señalé anteriormente, era no perder eso, más allá de todo lo que he podido decir, que han sido gran parte de los éxitos que como movimiento social afro tuvimos, solo que en la parte organizativa hemos perdido. Así sea que en la parte legislativa hayamos ganado. ¿Por qué lo digo? Porque como lo dice Pachucani en su libro El derecho y el marxismo, es necesario tener claro que el derecho, también como lo dice Lois Althusser en su libro mágico, ideologías y aparatos ideológicos del Estado, el derecho es otro instrumento de opresión. Entonces, ¿yo qué digo? Parte de ese descenso de la lucha del movimiento social afro, porque si nos ubicamos en el movimiento afro hacia los años 80, su lucha era muy fuerte. Cuando se dio el tema de la ley 70, la lucha se vino a pique porque creímos que con la ley 70 habíamos logrado parte de nuestras reivindicaciones. ¿Qué quiero significar con esto? El derecho no lo es todo, pero tampoco es poco, solo que parte de la lucha social de exigencia popular no se puede perder, porque si nosotros nos quedamos enredados en la telaraña jurídica, pues en efecto parte de nuestra lucha va a estar aplazada. De ahí la importancia, compañeros, que organicemos el movimiento popular, porque nosotros tenemos gobierno, el poder no lo tenemos y el poder hay que construirlo. Y se construye poder con las bases sociales y populares de corte comunitario para tratar un proceso organizativo de abajo hacia arriba, para que no nos quedemos nosotros solo en esos cargos burocráticos y en todo este ejercicio, sino tratar de organizar las bases sociales. Por eso parte de los miedos o los temores, a partir de gran parte de esos escándalos que ustedes escuchan hablar en los diferentes medios de gente que estuvo o ha estado en el gobierno y que han salido salpicados con escenarios de corrupción, pues en efecto, si nosotros tenemos un movimiento social de base organizada, pues ojalá que esos funcionarios, esos servidores públicos salgan de ese movimiento social y popular para evitar nosotros caer en esos errores que hoy nos tienen calzas prietas y en profundas preocupaciones de entrar en un escenario del 2026. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Por ejemplo, este fin de semana que acabo de pasar, se dio lo que fue la segunda Asamblea Nacional de la Colombia Humana. Esa segunda Asamblea Nacional de la Colombia Humana, en ese escenario se experimentó un ejercicio de aplanadora autoritaria de izquierda aristocrática. ¿Por qué? Porque los que siempre han estado al frente
del micrófono, los que siempre han estado sentados en una máquina diseñando el rumbo político del país, no les cabía en la mente que podrían existir otros ejercicios de representatividades que se alejara de lo que históricamente ellos han conservado. Entonces, por eso tú ves que, por ejemplo, allá ganó la compañera Gloria Flores, pero se presentaron otras inconformidades de corte en el proceso eleccionario. Y generalmente en esas otras elecciones estaba representado el grueso del movimiento popular y de base de la Colombia humana. Entonces, ese ejercicio que se da allí es lo que genera los procesos de aislamiento y son las razones que nos separan y menos los asuntos que nos unen. De ahí que nosotros tenemos que cerrar esa brecha de dispersión de lo popular y lo comunitario para que no surjan desesperanzas de la gente, porque no es lo mismo el ejercicio que se dio en la institución esclavista antes de que nosotros hiciéramos el tránsito de la corona a experimentar un ejercicio de república o de Estado-nación. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros no creíamos en ese escenario. Hoy la frustración es peor porque nosotros creímos o hemos creído en el escenario que hemos estado viviendo en estos años en Colombia y fue el progresismo. Entonces, de ahí la importancia de mirar con lupa y tejer con lupa los escenarios de cómo atenderlo popular. Y ahí es donde hay un grave error y por eso desde el movimiento social afrocolombiano y el movimiento social indígena es necesario profundizar la lucha social y organizada de los pueblos. Por eso lo que está haciendo el movimiento indígena, estar hoy en Bogotá exigiendo causas, eso es importante porque es darle continuidad a un ejercicio de lucha social y popular, porque nunca nosotros podemos creer o endosar parte de nuestro vivir sabroso o buen vivir o el vivir bien en manos de un gobierno de turno. El vivir bien lo construimos con la lucha social y popular, en el sentido de que el pueblo no se libera solo, el pueblo se libera en comunión. Y para el pueblo liberarse en comunión, necesariamente tiene que haber una organización o un ejercicio de redes, un ejercicio de red social y comunitaria que permita que la gente esté exigiendo sus necesidades, ¿ya? Para no quedarse uno enredado, que no, que una ley señala, que una ley dice, sí, el derecho es necesario, pero el derecho es otro instrumento de opresión. Es necesario dejar claro aquí para que los movimientos sociales de corte popular no crean que con una ley o un decreto se finiquitó la lucha. La lucha es continua y permanente. Muchas gracias, Johannes. Oscar, en el caso del movimiento indígena, ¿cuál es el lugar que ustedes ven? ¿Han tenido, digamos, su agenda? Ya Johannes, en el caso del movimiento afro, muestra muy bien esta tensión entre un poco, digamos, de las expresiones del movimiento social afro, las exigencias por garantía de derechos, etcétera, frente a los escenarios de cooptación, frente a, digamos, reducir esa agenda de participación a este tema, digamos, legislativo, al tema de ley, etcétera. En el caso de el pueblo indígena, ¿qué tipo de análisis realizan sobre la importancia o la relevancia que ha tenido sus agendas en este gobierno? Bueno, hay que resaltar, así como lo plantea el compañero Johannes, hay que resaltar que tanto el movimiento indígena como el movimiento afro, el movimiento de mujeres, todos los movimientos que hay en Colombia, primero que todo siempre hemos tenido nuestra propia agenda. Y nuestra propia agenda es la que siempre hemos mantenido y tenido en cuenta en clave del desarrollo de nuestro buen vivir, del vivir sabroso, de nuestras propias dinámicas, de nuestras propias situaciones y contextos que vivimos como pueblos. Y lo que buscamos es que los gobiernos de turno pues respondan a nuestra propia agenda y no nosotros a la agenda de los gobiernos de turno, porque nosotros planteamos políticas para la vida, no políticas públicas de gobierno de 4 años, 5 años o 6 años, sino una política de vida de acuerdo también en el contexto indígena, de acuerdo a nuestras dinámicas propias
no solamente organizativas, sino culturales y territoriales desde el origen. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y muy de presente. Con relación a ese tema, la agenda del movimiento indígena en Colombia ha estado siempre muy fuerte, muy reivindicativa en algunos puntos que voy a señalar a continuación y que son muy claves porque son planteamientos que son producto de los congresos, de las asambleas, de las mingas y de la reivindicación de derechos que hemos hecho históricamente en este país. Y un tema ha sido siempre el tema de la reivindicación de derechos, el tema del territorio. Los pueblos indígenas no vamos a renunciar y no renunciamos al derecho territorial que tenemos y que soporta en nosotros nuestra existencia física, pero también nuestra existencia espiritual y cultural. Entonces, con el tema del territorio está entonces muy ligada este tema que les comentaba ahorita, les compartía, con el tema de los desarrollos y avances que hay con el tema del reconocimiento de la autoridad ambiental. Del reconocimiento de la autoridad ambiental es poder permitir el desarrollo de los pueblos en sus territorios, en sus dinámicas, pero también poder permitir a los pueblos a que decidan y determinen y manifiesten qué consideran o no necesario para el territorio. Y ahí hay un debate muy fuerte en este país y en el tema global, el tema de la concesión de desarrollo. La concesión de desarrollo que tenga el país, que tiene el gobierno, y la concesión de desarrollo que tiene el movimiento indígena en Colombia en este tema fundamental. Y por eso también hay que decirlo aquí, que el tema de rehusarse un poco y el tema de las limitantes en avanzar a que se diera este reconocimiento de autoridad ambiental va un poco en ese tema de cuestionamiento del desarrollo de este país. Porque puede haber un discurso muy bonito y muy todo también desde el gobierno, el buen vivir, del vivir sabroso, del tema de Colombia, potencia mundial de la vida, pero cuando abordamos y tocamos temas estructurales que tienen que ver con el tema del desarrollo, ahí sí un poco cambia la cosa y cambia el discurso. Y lo tengo que decir porque también en el mundo el mensaje de Colombia ha sido también un poco, en cabeza del presidente, el tema de protección de la naturaleza, paz con la naturaleza, pero al momento entonces de hacer estos reconocimientos como estos temas, muy poco avance en ello. Entonces, hoy la lucha del pueblo Ugua en el departamento de Arauca y Boyacá, con el tema de Sisuma, la protección de Sisuma, que es lo que hoy en Colombia conocen como el Nevado del Cocuy, es una lucha férrea que tiene el pueblo Ugua históricamente. Y la está haciendo hoy nuevamente en un marco de un gobierno del cambio, en un marco de un gobierno que se cree y que también dice ser muy ambientalista. De allí hay unos temas todavía por revisar y que el movimiento indígena en Colombia no va a renunciar a su derecho fundamental al territorio para la pervivencia física, cultural y espiritual. Y eso tiene que ver ahorita también con todo este tema que se está moviendo a nivel mundial con el tema de esto de la COP16 que va a ser Colombia epicentro de ello, de discusiones también interesantes y fuertes de, bueno, ¿quiénes van a estar en la COP? ¿Van a estar entonces solamente hablando los gobiernos y los presidentes o tienen que estar hablando también los que cuidan el territorio, los guardianes del territorio que están cuidando la Amazonía, que están cuidando la Guajira en el desierto, que están cuidando los mares en el Caribe, en el Pacífico, los ríos que fluyen por toda esta Colombia herida? Entonces, eso también es un tema allí interesante que tenemos allí pensado con relación a ello. Y en ello está lo que decía un poco Alejandra en relación al tema de, listo, no basta solamente con la representación étnica en el Estado y en el gobierno, sino hay también resultados de reparación histórica, de reparación y garantía de derechos de los pueblos en relación al tema del territorio. De nada sirve que tengamos, como les decía ahorita, el tema de la participación de pronto de Giovanni o Patricio, por dar un ejemplo, si no hay trascendencia y no hay también restitución de derechos territoriales para las comunidades, de manera digna, de manera amplia y de manera garantista como deba ser. Entonces, eso es un tema allí, que también eso tiene unas situaciones y es que la estructura del Estado colombiano, pues, sigue siendo una estructura colonial, sigue siendo una estructura que realmente no permite a veces muchos espacios y escenarios poder generar cambios como los quiere entonces el movimiento indígena colombiano. Y por ejemplo, 2014 nosotros tuvimos el tema de, logramos por medio de una minga, el 2013, logramos el reconocimiento jurídico de los territorios ancestrales en Colombia. Eso parece poco, pero usted sabe qué es hacer un reconocimiento jurídicamente a los territorios ancestrales en este país. Eso es empezar entonces a poder replantear una nueva cartografía y una nueva geografía
de la distribución de la tierra en este país, que tiene que ver con el acuerdo de paz, que tiene que ver con el punto 1 de la reforma rural integral, que tiene que ver con todo este tema de catastro multipropósito y con un significado de cosas que se relacionan también con el acuerdo mismo de paz y con las demandas que tiene el movimiento indígena y con las que tiene también el Estado colombiano en cabeza del gobierno. Otro punto es el tema que lo expresaba también un poco, el tema de la paz y las víctimas. No renunciamos también a nuestro derecho fundamental, no solamente de los pueblos indígenas, sino de los colombianos, a estar en paz y tener paz en Colombia. No es posible que en el departamento, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el departamento del Cauca, en lo que vaya del acuerdo final de paz del 2016 a la fecha, sean más de 800 niños y niñas indígenas reclutados en el marco de la implementación de un acuerdo de paz. Eso no es posible. Eso no es posible en un gobierno del cambio, eso no es posible en un gobierno popular y progresista, donde la esperanza de vida, donde las semillas de vida, donde los que son el presente y futuro de la pervivencia del movimiento indígena en Colombia sigan siendo reclutados y no haya una política clara y fuerte en clave de poder prevenir de manera urgente este tipo de situaciones puntuales. Entonces, eso es un tema muy significativo a decirlo en clave del tema de las víctimas y en clave también el tema de la reparación, ¿no? Y la reparación entendida no solamente como una cuestión administrativa, sino como una cuestión de derechos en clave de los sistemas mismos del movimiento indígena. Otro tema allí es que nosotros lo hablamos es a partir también de reivindicaciones que hemos logrado, y es el tema de que se ha venido avanzando en ello, pero hay que seguir avanzando, y es el tema de la autonomía real del movimiento indígena. Y la autonomía real del movimiento indígena es la autonomía real de las autoridades de base, de los gobernadores, de los cabildos, de los territorios, que ejercen autonomía en salud, en educación, en jurisdicción especial indígena, en agua y saneamiento básico. Y la autonomía es poder que nosotros también tengamos una autonomía territorial, pero también una autonomía administrativa. Entonces no es también una cuestión de menos, porque es también poder desarrollar el decreto 1953 del 2014, donde se permite que realmente se desarrolle en este país el sistema de salud propio indígena intercultural, el sistema educativo indígena propio CI, y toda una situación allí, que como dice el compañero, que a pesar de tener una ministra en el tema de educación, por ejemplo, una ministra del pueblo negro que se autodetermina afrodescendiente, pues eran pocos los avances también en materia de reconocimiento también y de regularización de estándares en relación al tema de reconocer a los docentes indígenas también en los mismos estándares de otro tipo de docentes en este país, en el tema de escala salarial, porque también hay que dignificar el trabajo y dignificar también que nuestra gente trabajando con las uñas en los territorios, sean en salud o en educación, también merece una reivindicación en su escala salarial para poder tener algunos avances. La lucha que se dio y se logró entonces poder lograr un poco por medio de un decreto esa regularización y esa participación en clave de ello. Y otro tema allí fundamental que sigue dándose, que son discusiones que se han venido un poco zanjando, pero que se han venido también colocando en la misma agenda pública del gobierno y de nosotros mismos, es también como todos estos temas en relación a la misma participación. Entonces, la participación tiene que trascender no solamente en la concertación y en el diálogo, sino también en una cuestión que no se ha podido lograr y que la excusa no puede ser el tema presupuestal, y es el tema de la implementación real y efectiva de los derechos de las comunidades, que eso va entonces a un poco empezar a mitigar el tema de la desigualdad, el tema del racismo, el tema de la discriminación y el tema realmente de que pues nuestra gente pueda tener unas mínimas garantías de derechos en este país, en lo que les decía con el tema de salud, educación y en todo ello. Finalmente tengo que decir que el tema, si bien han habido avances, no sigue siendo fácil, por lo que la postura y el pensamiento, el conocimiento que tiene el movimiento indígena colombiano con relación a temas estructurales de este país siguen poniendo o siguen poniendo en balanza, pero además de hecho en temblar
esos diálogos o esos relacionamientos con el gobierno. Entonces, y son derechos y cuestiones que nosotros no vamos a dejar de desistir y no vamos a dejar de dejar de mano en estos diálogos y en estas cuestiones que estamos diciendo. Y eso lo que le hacemos es un llamado, es al tema pues fundamentalmente a que se siga dando ese relacionamiento de gobierno a gobierno, pero que se sigan viendo realmente implementados los derechos en los territorios y en las comunidades. Hay temas muy complejos, por ejemplo, ahorita el tema que ha sido también un poco noticia nacional, la reivindicación de derechos del pueblo indígena Mizá en la Panamericana en el departamento del Cauca. Te parecía que entonces el discurso ante la gente es que, pero bueno, si ustedes están con el gobierno, ¿cómo así que están haciendo también minga? Lo que les reiteraba, ¿no? El hecho de estar o no con un gobierno no va a coartar o a censurar a que el movimiento indígena en Colombia renuncie, o el movimiento afro, étnico, raizal, renuncie a sus derechos. Y lo hacemos también desde manera autocrítica, pero desde una manera también de que el cambio que queremos es con nosotros, para nosotros y nuestros territorios y nuestra gente. Por ejemplo, el año pasado, y a mí me cuesta un poco saber diferenciarlo, pero lo voy a tener que decir aquí porque el año pasado, en una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, se manifestó poder generar un decreto donde se lograra el tema de las reparaciones históricas al movimiento étnico en Colombia. Hay que reconocer, en cabeza de la vicepresidenta de la República de Colombia, se logró sacar el decreto. En otro gobierno no fuera sido posible sacar un decreto que haga unas reparaciones históricas a la esclavitud, unas reparaciones históricas al genocidio, unas reparaciones históricas a todo este exterminio físico-cultural de los pueblos. Eso, excelente, bien, pero no es posible que se haga un decreto y que en el decreto no esté la participación del movimiento étnico de este país. No es posible que estén todas las cabezas de ministerios y que la participación de los pueblos étnicos que van a ser los reparados históricamente en este país y que somos los que hemos sufrido la violencia histórica, estemos solamente como invitados. Entonces, eso no es posible. Entonces, por un lado celebramos que salga y que esto es un avance importante, pero no es posible que también en la toma de decisiones no estemos también nosotros allí para poder entonces determinar cómo es que queremos que nos reparen a nosotros, a nuestra propia gente. Allí tiene que haber participación del pueblo Muruimuina, el pueblo mal llamado Huitoto, que fue acabado por las caucherías en el Amazonas. Allí tiene que estar el pueblo Sicuani, muy mal llamado de las Guajibiadas, que en el Guainía, en el Baupés, en Arauca, en los Llanos Orientales, eran cazados en los 70. Ellos son los que tienen que estar allí para decir cómo quieren ser reparados hoy en la actualidad en Colombia y a futuro en este país. De cosas como esas, las celebramos por un lado, que hayan avances jurídicos, de decretos, de que se llame a todo esto, pero no puede ser posible que también la participación nuestra sea solamente relegada a una simple y llana participación de unos delegados y no se ve una cuestión estructural allí de cambio real. Sí. Entendemos bien las dinámicas del Estado, porque también nos dieron respuesta a eso. Dijimos, esto lo podemos demandar por inconstitucionalidad, pero la respuesta es que esto lo puede hacer el gobierno, lo puede hacer el Estado, porque tiene una comisión intersectorial como estas, es solamente para que responda la entidad del Estado. Está bien, pero si estamos en un gobierno amigo, en un gobierno que lo sentimos también propio, pues ¿cómo dialogamos esto para que esto no pase? Y para que estas cosas más bien surjan y salgan con fuerza y se adelanten de mayor manera como deban ser en este país. De acuerdo. Muchas gracias, Oscar. Y frente a esta segunda ronda de preguntas, Alejandra, la misma pregunta frente a, digamos, desde el Centro y Acción Política, ¿cómo se percibe este tema de la agenda, la inclusión de la agenda del movimiento feminista en el actual gobierno? Vale, Darío, pues con la primera respuesta que di me quedé un poco, creo que sin piso para esta segunda, porque justamente lo que estamos diciendo nosotras es, cuando es la reivindicación de una agenda particular, sectorial, por lo menos esa no es nuestra ruta, no es nuestro camino en este momento. Y entonces voy a tratar de, nosotras en la conversación que teníamos previo a este espacio, decíamos, ¿por qué no invertir la pregunta? ¿Sí? Y preguntarnos dónde está hoy el movimiento social y de mujeres ante una embestida, ante una avanzada de la derecha a nivel global,
sobre lo que ha sido leído e interpretado como los derechos de las mujeres. Y ahorita vuelvo al gobierno del cambio, que es donde sé que está centrada nuestra intervención, pero queríamos darle la vuelta a esta segunda pregunta, porque hay varias cosas que yo creo que es, o que creemos que es importante analizar en este momento. Cuando hablamos de que hay una avanzada de la derecha internacional sobre lo que ha sido conocido como los derechos de las mujeres, ¿de qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de una agenda. Estamos hablando de una agenda de la derecha, y es una agenda que está sustentada sobre unos principios que son racistas, clasistas y sexistas. Esa agenda que está avanzando en la región, pero no solo en la región, sino que tiene el apoyo de Vox en España, que tiene el apoyo de la derecha trumpista en Estados Unidos, que tiene el apoyo de la derecha en distintos lugares y que está financiando una serie de acciones, tiene un lugar muy importante hoy en este movimiento, en el movimiento feminista y de mujeres. Entonces, no es gratuito que hoy la derecha global esté financiando agendas de organizaciones, no solo feministas, sino de otro tipo de organizaciones con otros caracteres, otras características, que son agendas antiderechos, por ejemplo, antiaborto, ¿sí? Que cuestionan el lugar de las mujeres trans, que cuestionan los derechos o la posibilidad de avanzar en derechos para mujeres trabajadoras sexuales, ¿sí? Insisto en que, y ahorita le damos el giro a esto, insisto en que no es gratuito que Vox, por ejemplo, en España, financie en Latinoamérica organizaciones de mujeres y otro tipo de organizaciones que se supone son progresistas, pero que promueven unas agendas antiderechos en esta vía, ¿sí? Que, insisto, son agendas sexistas, por supuesto, patriarcales, pero que además son agendas con un corte muy fuerte racista y clasista. Entonces, ante esa embestida, digamos, de la derecha a nivel global, nosotros nos preguntamos dónde están hoy los movimientos con respecto a esa disputa, ¿sí? Porque nosotros nos estamos disputando esto, no nos lo estamos disputando, lo estamos replicando dentro de nuestros ejercicios políticos, se nos está pasando eso de las manos o no. Hoy hay gobiernos que están haciendo, gobiernos de derecha, que están haciendo sus agendas y que están montándose al poder a partir de este tipo de discursos, ¿sí? A través de decir, nos están volviendo gays a los niños en los colegios, aquí lo tuvimos también en determinado momento, ¿sí? Y está muy dentro de las formas organizativas y por político propias y que tenemos aquí también. Entonces, queríamos invertir esta pregunta porque nosotras creemos que más que qué está haciendo el gobierno popular y del cambio para incluirnos como sector, queríamos preguntarnos nosotras como movimientos qué estamos haciendo para aportar a este debate, o más que a este debate, a esta tensión política, que hoy es una tensión que logra montar presidencias, que logra mover la economía y que está generando, digamos, allí unos elementos que son importantes que podamos analizar. Volviendo al gobierno popular y el cambio, entonces diríamos, para nosotras ha sido un gobierno que no es retardatario, es un gobierno que no es regresivo, es un gobierno que no está devolviendo las luchas o las pocas luchas que se han ganado, y eso para nosotros es muy importante, ¿sí? Eso digamos que para el, ya no solamente para el movimiento de mujeres, sino que creemos que esto en esa disputa global con esta derecha es muy importante, ¿sí? Es un gobierno que va adelante con este tipo de políticas, y uno de los escenarios fundamentales ha sido el análisis de las violencias. Insisto, lo nombramos ahorita al inicio, el análisis de las violencias en esa disputa que es global. Entonces, ¿cómo entender que esas violencias tienen unas raíces coloniales? ¿Cómo entender que eso, ahorita Oscar estaba hablando del proceso de reparaciones históricas? Yo creo que es muy importante a propósito de esa lectura estructural. Y yo sé que esto no es un particular del sector de mujeres, pero yo insisto, cuando avanzan los pueblos, o insistimos nosotras, si los pueblos avanzan, avanzan las mujeres, ¿sí? Esto no quiere decir que no haya necesidad de poner ciertas discusiones, pero si los pueblos avanzan, avanzamos las mujeres. No estamos hablando de un sector fragmentado y por allá olvidado que no tiene que ver nada con esta discusión. Entonces, el lugar de la agenda, después de toda esta vuelta a la pregunta que hace Darío, el lugar de la agenda, se quiere en el actual gobierno,
de Colombia, de la agenda para las mujeres, nosotros partimos de decir, es una agenda que nos da posibilidades, es una agenda que nos da posibilidades para movernos y para generar esta disputa a nivel global. No está resuelto todo. Yo creo que necesitamos más años y como necesitamos muchos más años para poder lograr una agenda radical, estructural para los pueblos, una agenda popular y para los pueblos, necesitamos calentar el pecho, saber dónde estamos ganando, qué nos falta, desburocratizar la lucha, porque es cierto también que aquí tenemos unas tensiones muy fuertes, ¿sí? Calentar el pechito un poquito, ver dónde estamos ganando e ir hacia adelante, porque necesitamos ganar las próximas elecciones, ¿sí? Como decía ahorita Oscar, hay cosas que en este gobierno están sucediendo en este momento y en la agenda particular de las mujeres lo vemos, ¿sí? Hay cosas que están sucediendo en este momento que no hubiesen sido posibles en otros gobiernos. Y no estoy hablando de la representación, porque la representación sí era posible en los gobiernos anteriores de derecha. Y va a ser posible. Si vuelve y queda un gobierno de derecha, nos van a dar más cargos, nos van a dar más puestos y vamos a tener más vocería. Esa vocería implica una redistribución para las mayorías sociales de los pueblos y que somos, no necesariamente, y eso ya lo hemos visto. Entonces, yo creo que aquí es muy importante pensar en, bueno, si no tenemos una agenda que se nos esté yendo hacia atrás, sino que tenemos una agenda que nos abre posibilidades, cómo ver el avance, cómo ver en dónde vamos, por supuesto, cómo leer la contradicción, cómo leer todo lo que tenemos por hacer, calentar el pecho, ir hacia adelante, porque también a veces sentimos desde el Centro de Conocimientos de Acción Política que nos estamos quedando, que hay unos sectores del progresismo, de las izquierdas en Colombia, que se están quedando atrás en el no es posible, aquí tampoco fue posible, y es real que tenemos mucho por hacer, ¿sí? Pero para lograr avanzar necesitamos ver en dónde estamos hoy, haciendo cosas, donde hoy es posible, donde hoy sí hay unos cambios, digamos, importantes para lo que hemos luchado durante mucho tiempo y a partir de eso, cómo pensarnos en lo que sigue, que es una pregunta que viene ahorita y que es fundamental para que podamos avanzar en todos los pendientes, que son pendientes históricos de más de 200 años y que no van a ser tan sencillos de resolver en 4 años. Eso que estoy diciendo, por supuesto, no quiere decir que vamos a justificar todo lo que nos suceda, porque son solo 4 años, no se trata de eso, se trata de que pensemos en lo logrado, lo avanzado, las posibilidades que tenemos con un gobierno que no nos elimina, con un gobierno que no nos elimina, que no nos está asesinando, ¿sí? Y las posibilidades que tenemos allí de avanzar y de pensar hacia adelante en todo lo que tenemos por hacer como pueblos. Gracias, Aleja. Esta tercera ronda de preguntas, digamos, se articula un poco a todo lo que hemos venido discutiendo. La pregunta, digamos, general es en qué medida se ha garantizado la participación política del movimiento indígena, del movimiento negro y del movimiento feminista en Colombia en el gobierno del Pacto Histórico. Pero digamos, pensando un poco en esta última intervención de Alejandra, creo que pudiéramos darle la vuelta también, es decir, en términos de mirar cuáles son las garantías que ha intentado dar el gobierno, pero también de qué manera hay una agenda que ha, digamos, luchado, promovido, que se dé precisamente esa garantía de participación política del movimiento indígena afro y del movimiento feminista. Entonces empezaríamos con, si les parece, con Oscar. Adelante, Oscar. Gracias. Bueno, como lo indicabas, sí, es muy importante resaltar y decir que ahorita en estos momentos, a 2 años ya del gobierno, ahí también se están moviendo, están todas estas cuestiones moviéndose en clave también de cómo seguir con esta política del cambio y cómo seguir con esta política del cambio desde las bases, desde las organizaciones y desde los mismos pueblos en relación a que esto se pueda también dar una continuidad, ¿no? Una continuidad a unos rezagos históricos que nosotros reconocemos también que de la noche a la mañana no van a ser posibles si también no hay una conciencia política y una cultura política también desde la base y los territorios para avanzar en ello. Yo creo que aquí es muy pertinente resaltar y seguir insistiendo es el tema de la unidad y la unidad del movimiento y no una unidad vista solamente como una cuestión solamente discursiva del tema de derechos particulares o de grupos poblacionales particulares, sino un tema de una unidad, como lo que quizás se vio también con el estallido social, ¿no? El estallido social fue también una cuestión
por decirlo así, no tan organizada o convocada por movimientos organizaciones, sino es de una sociedad que estaba pensándose de que esto tiene que cambiar y de que esto es posible, y si es posible es porque tenemos una conciencia política para ello. Entonces yo creo que aquí, para continuar, para avanzar y para seguir también de manera crítica y autocrítica en seguir planteando las dinámicas que hay, uno es, pues el gobierno debe seguir respondiendo y debe seguir planteando un tema de avanzar con la palabra y con los compromisos adquiridos, al menos con el Plan Nacional de Desarrollo, al menos con esa hoja de ruta en que en su momento, hace 2 años, concertó con los diferentes sectores, en este caso con el sector, con el movimiento indígena colombiano que lo hizo, pues dar la palabra para que también haya una legitimidad de que lo que se está haciendo no es una cuestión también extraña o distinta, o que también nos jueguen como ha pasado en otros tiempos. Y que esto se pueda reflejar entonces en que también debe haber un llamamiento político, social, cultural, humano, espiritual, en poder seguir entonces rodeando estas políticas que tenemos en clave de también poner en la agenda pública lo común, lo que nos une y lo que nos convoca para poder entonces continuar. Porque como decía Alejandra, chévere y bonito ese tema, ¿no? Si los pueblos avanzan, las mujeres avanzan. Pero también nosotros decimos, si los pueblos indígenas avanzan, también se protege la naturaleza, se protegen los ríos. Si los pueblos indígenas avanzan, también, sin lugar a duda, también los pueblos afro, raizales, palenqueros y otros también van a tienen la puerta abierta para continuar con derechos en lo que ellos tengan. Y así cada uno. Pero si nos ponemos también en cabeza esos planteamientos de lo que nos une, de lo común y lo que queremos como país, lo vamos a lograr. Y entonces ahí no podemos caer en el error y no podemos caer en la situación de esto que a veces nos quieren llevar o nos empujan al tema entonces de que, no, entonces aquí la discusión o la pelea solamente es del pueblo negro en tal cosa específica. No, señor. Si es del pueblo negro, es también del resto. Y ese tiene que también entonces llevarnos a podernos repensar espacios de discusión, espacios de diálogo, donde estemos todas y todos y todes en clave de ello. Y poder también, lo que decíamos, en un momento en este país, por ejemplo, en algunos lugares, y es lo que tenemos que también superar, tener la grandeza nosotros de pensar en esa paz grande, en esa paz total, o en esa paz integral, como ahora tantos adjetivos que se le colocan, pero es en esa paz como la piensa cada quien, cada grupo y todo, de podernos unir, pensarnos entonces, de ver cómo la vamos a ver reflejadas en nosotros que estamos y en los que vienen. Y eso se va a manifestar y se va a ver reflejado entonces en cómo podemos convivir en territorios interétnicos e interculturales en diferentes situaciones de este país. Cómo vamos a poder entonces convivir y seguir conviviendo negros y emberas en el Chocó, agua y negros en el Pacífico colombiano en Nariño, o compañeros campesinos y NUCA en San José del Guaviare, en clave lo que también la Comisión de la Verdad un poco convocó con sus recomendaciones en temas de esa paz que tenemos, ¿no? Si también nos sanamos nosotros como seres, si nos sanamos nosotros como comunidad, como territorio, pues también todas estas cosas que reivindicamos y que pedimos que se vean, no van a tener el eco que tengan si también nosotros mismos no las tenemos también bien interiorizadas en clave de hecho, en clave de esta situación. Y aquí es un tema llamado, y es el título también de la conversa que nos convoca, ¿no? Movimientos sociales y partidos políticos. El mismo concepto, y si nosotros pudimos superar el tema del bipartidismo antes del 91 y después la participación política del resto de movimiento y proliferación de ello en esta participación para poder tener representación y poder tener voz y voto en los escenarios que hay, eso que logramos no puede desvirtuarse ahorita con situaciones individualistas y particulares de partidos. Y es un llamado al interior también de nuestros mismos movimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos pensando desde estos partidos, de estos movimientos, a repensarnos también en una juntanza grande que nos una en clave de poder dar respuesta y continuidad a los cambios que queremos? Si no nos unimos nuevamente, de verdad que vuelve y juega, no vamos a poder tener entonces lo que hemos logrado, lo que se ha avanzado, darle continuidad como deba ser y como lo pretendamos que tenga que hacerse. Hay que revisar muchas cosas, hay que continuar siendo allí, no sé si supervisores
o como la cucaracha, así nos estén pateando o así pensemos que nos están dando lo que es, estar pendiente de cuánta cosa se haga y no se haga y estar insistiendo, estar tocando la puerta, estar visitando a nuestra propia gente allá en Bogotá o en los territorios, vea, esto no está así, esto se está dando, porque también no nos podemos entonces quedar quietos y tranquilos en los territorios y pensar desde que de allá del centro, con los que tenemos, con los que están, con el territorio, es suficiente. Porque todo aquí el cambio es estructural de lo que les decía, ¿no? Si no cambiamos la lógica de la estructura del Estado, que sigue siendo colonial, no vamos a tener el poder. Podemos tener la representación y la persona, pero no vamos a tener el dominio del poder que va a ser realmente los cambios estructurales que necesitamos y queramos. Obviamente el que está, pues avanza, pero no se da como del todo, que es la pelea que hemos dicho en el movimiento indígena. De nada sirve que tengamos el gobernador indígena en un departamento o en una alcaldía si la estructura de la alcaldía y la gobernación siguen siendo una estructura que responde a otras dinámicas distintas a las demandas de los pueblos y comunidades. Entonces, esas cositas son las que hay que seguir juntándonos para ver cómo pensarnos a largo plazo. Y lo que le decía, pensamos es al plan de vida, a 80 años, a 100 años, a 120 años, de cómo nos vemos en ese tiempo. Y no nos podemos seguir pensando entonces a 4 años de gobierno y se terminó y si llegó otro bien y si no también, no, es pensarnos en nuestra agenda propia como movimiento, como sectores, como grupos y donde hay cosas que no podemos renunciar y donde hay cosas que hay que hablar, dialogar, en avanzar conjuntamente con el resto, porque no estamos solos en los territorios, no estamos solos en las comunidades y en ese conjunto que estamos pues tenemos que seguir en diálogo para ello y siempre tiene que primar también ese tema, ¿no? El diálogo ante también cualquier situación que genere otras dinámicas. Muchas gracias, Oscar. Joanes, desde el movimiento afro también, ¿cómo se percibe ese debate de la garantía de participación política en el gobierno del pacto histórico? No, pues nosotros la garantía la hemos tenido. La compañera señaló ahora que este es un gobierno que no elimina a la gente que piensa de manera diferente. Y la participación y garantía se ha tenido. Lo que me preocupa es el tránsito entre participación y movilización en clave de exigencias de derechos. Creo que nosotros tuvimos un ejercicio importante. Creo que hay un sonido que está embebiendo aquí. No sé quién es. Creo que Oscar tiene el micrófono abierto. Sí, entonces es el tránsito entre participación y movilización. Yo creo que el movimiento social afro, incluso indígena, y movimiento social en su conjunto en Colombia, tuvo un pulso enorme, monumental, cuando recién llegó el presidente, incluso hasta la elección de fiscal. Miren cómo la gente se exigió que había una fiscal que no era del tamaño de los sueños, que llevó a la gente a elegir a un presidente diferente al corte de presidentes que históricamente hacían parte del ancien régimen. Entonces, cuando la gente eligió a su presidente, Gustavo Petro, exigió que le movieran, que movieran del cargo de manera rápida al fiscal que estaba allí, exigiendo un cambio. Y eso fue sustantivo. Solo que tras esa exigencia, nosotros hemos notado que la movilización social se ha venido a pique. Y eso es un error, creer que porque tenemos un gobierno no podemos estar exigiendo derechos o que estamos en contra del gobierno si exigimos. Ahí hay una visión errada. Lo otro, en clave participación, pues en sentido general, pues sí miramos tanto de los pueblos afros como indígenas, tanto la MPC como el Espacio Nacional de Consulta han venido funcionando. Solo que decimos, ¿para quién legislan esa gente que están tanto en la MPC como en el Espacio Nacional de Consulta? ¿Verdaderamente las consultas sí están respondiendo a la dimensión de los pueblos? ¿Sí verdaderamente se redistribuyen parte de ese fisco que queda inserto en parte de esos proyectos, obra o actividad que se aprueban en estos espacios, verdaderamente sí van a los territorios o verdaderamente terminan disminuidos por un ejercicio
de lo que nosotros hemos llamado los mercaderes de la etnicidad, que se vuelven esos espacios una especie de alcabala donde exigen prácticamente por la aprobación de una consulta unas sumas astronómicas de recursos. Entonces, ¿a dónde está la participación? Exigimos participación, pero verdaderamente nosotros ejercemos un derecho de representación o verdaderamente estamos ejerciendo una participación que nos da el pueblo para que lo representemos. Entonces, ahí es donde está parte del ejercicio. ¿Estamos en una democracia directa o semidirecta? ¿Ya? Estamos en una, somos frutos de un ente constituido o somos el constituyente primario. Entonces ahí es donde en ese juego creo que aquí en Colombia los ejercicios de representación también terminan diezmados y creo que ahí es importante hacer mucho énfasis. Por otro lado, es necesario comprender que el movimiento social en su conjunto, afro, indígena y demás, tendría que estar exigiendo, por ejemplo, todos esos fallos que han salido en contra del gobierno. Tendría que haber activado un movimiento de base o de corte popular exigiendo que esos fallos fueran cambiados, o ir e introducirse a la corte, que la corte verdaderamente vea que hay un movimiento social fortalecido exigiendo cambios de manera urgente. Pero claro, miramos un movimiento social que terminó diezmado y creyó que porque eligió un presidente de el tamaño de sus sueños, no era necesario seguir exigiendo en la calle derechos o irse a exigirle a las cortes que verdaderamente sus fallos verdaderamente se modularan en función y en favor de la gente, lo que sucedió con La Guajira, lo que sucedió con muchos representantes que perdieron sus curules y así sucesivamente. Lo que sucedió con el tema del impuesto por la extracción minera que quiso elevar el presidente. Entonces, son ese tipo de cosas que cuando las cortes se van o generan una especie de referente político al interior del gobierno o en un dispositivo político porque tergiversan el fin último, que es lo que busca el gobierno de llevar justicia social a los pueblos que siempre han estado oprimidos o han sido condenados de la tierra. Entonces ahí es donde nosotros miramos que la movilización social y popular no podía haber cedido el pulso, tendría que estar tensando. Hoy, parte de su exigencia, estar exigiéndole a los entes, tanto judiciales, administrativos, derechos. Por otro lado, por la parte política, la participación política, nosotros estamos con la decisión que tomó el presidente de decir que es necesario un partido único. Pues nosotros desde gran parte de esa reflexión, nosotros decimos, listo, vamos hacia un partido único, pero hay otros que plantean frente amplio. Yo verdaderamente entre partido único y frente amplio, todos los dos caminos conducen a Roma, solo que hay una situación concreta y es, nosotros aquí en Colombia hemos tenido una gran experiencia y es que nos gusta de manera reiterada estar exportando experiencias de otros países. El Frente Amplio no es de nosotros. Verdaderamente Camilo Torres Restrepo hace rato él teorizó y dijo que era necesario crear un Frente Unido en Colombia. Creo que Frente Unido es como parte de esa expresión política que nos recoge a nosotros. A su vez, creemos y pensamos que ejercicios como el Frente Unido en Colombia, incluso propio de nuestra experiencia hacia adentro, ya se ha dado y es lo que se dio inicialmente con la UNO, que fue la Unión Nacional de Oposición, lo que se dio con el Polo Democrático Alternativo, donde hubo una especie de confluencia de todas las expresiones de izquierda en este país, haciendo llamamientos
de organizarnos para la disputa política. Por ejemplo, en el Polo, todas esas tendencias de izquierda conservaron su autonomía y su independencia, sin parte de esas expresiones del movimiento social, conservaron su autonomía y su independencia, se convirtieron en tendencias dentro de ese partido que se llamó Polo Democrático Alternativo. Igualmente, entre todos construimos un ideario de unidad que era parte de esa filosofía política que nos unía y a su vez compartíamos para esa disputa política. Entonces, eso debe ser respuesta de un frente unido, que señaló Camilo Torres. Igualmente es necesario que el 2026 sea como una especie de escenario para mirar qué partidos conservan su personería jurídica, porque ese es el otro, podemos decir, el escollo o cuello de botella en esta discusión, porque muchos de los partidos tienen miedo y es normal, natural, de perder a las personerías jurídicas. ¿Por qué? Porque si ellos van a esta disputa política y no logran sacar los votos requeridos para sostener esa personería jurídica, se fumarían los partidos. Y detrás de estas banderas y de estos colores de estos partidos hay toda una especie de historiografía política, muertes, hay vidas, hay personas que tienen como una especie de unión dentro del pensamiento político. Incluso también hay egos y mucha gente no quiere perder su personería jurídica. Pero creemos que el 2026, quien no logre sacar la personería jurídica, tiene que haber una especie de acuerdo de precondición, que el que no logre la personería jurídica sería uno de los partidos a integrar en el próximo escenario o a conformar en el próximo escenario el partido único. Vamos como frente unido, pero quien no logre sacar la personería jurídica o no logre sacar los votos necesarios, ya sería el candidato como precondición. Si no logra superar, sería un partido a integrar ese partido único que se conformaría no para el 2026, sino para el subsiguiente. Entonces, ese es como parte de lo que nosotros hasta el momento creemos y pensamos, y desde esta tribuna abrimos el debate porque es necesario que Colombia entera vaya como disponiendo esas fuerzas y que tengan claro que estamos por la misma cuerda política. El presidente que señaló que es necesario un partido único, ya la forma o el cómo es que vamos a discutir, pero el fin o la luz ya la señaló el presidente y es necesario de agruparnos todos. Ese es un consenso. El disenso radica en el cómo vamos a Roma, pero los dos caminos conducen a Roma, bien sea el partido único o el frente amplio, que hablan, que yo hablo es frente unido, porque es propio de nuestra historiografía política y que es propio del pensamiento que nos legó Camilo Torres Restrepo. Listo, Johanna, muchísimas gracias. Y para Aleja, la misma pregunta, ¿cómo desde el Centro de Acción Política se percibe este tema de garantía de participación política en este gobierno del Pacto Histórico? Bueno, Darío, compañeros, pues yo creo que esta es una pregunta más sencilla. O sea, lo percibimos como un escenario efectivo en el que se da, digamos, la participación política, además con unas garantías. Y que eso no es menor, que eso es importante. Insisto, algo que decía ahorita, que quizás en otros contextos, en otros países, pueda no ser relevante, pero para un contexto como el nuestro y para una historicidad como la nuestra es importante, y es una participación política sin, por lo menos, el riesgo de que el gobierno también pueda eliminar ese ejercicio de participación política. Eso es para nosotras fundamental y bueno, creemos que allí hay avances significativos. Ahora, hay un elemento que hemos analizado a propósito de lo que se viene conversando acá y tiene que ver con esa dicotomía entre movimientos sociales y gobierno a propósito de la participación política. Nosotras consideramos que desde un ejercicio, una reflexión y una praxis
de democracia radical, esa dicotomía tendría que irse disminuyendo, ¿sí? Cada vez más y con más rapidez porque lo necesitamos. En una mirada o en una perspectiva desde una democracia radical, los movimientos sociales tienen poder político y no tienen participación, simplemente no tienen representación, sino poder político, poder para la redistribución, poder para la vocería, poder para estar, y eso es un elemento fundamental y donde tenemos que seguir avanzando a propósito de calentar el pechito, seguir trabajando para que logremos eso como país, porque es un ejercicio colectivo, es un ejercicio de nación que debemos hacer. En esa medida, nosotras consideramos que es muy importante, a propósito de lo que estaban diciendo ahorita los compañeros, pues pensar en cuáles son las participaciones políticas que hoy se están dando, porque si mi sector, a propósito de esa división sectorial, si mi sector asigna, delega a unas personas que van a ir allí, ¿sí?, a ejercer ese lugar de poder político y esas personas no lo hacen, entonces ¿cómo vamos a regular? ¿Cómo vamos a controlar? ¿Qué vamos a hacer con ese ejercicio? ¿Qué vamos a hacer con esto allí? Que yo creo que es una pregunta que tenemos fundamental en este momento y a propósito de un diagnóstico que hacían los compañeros. En nuestro caso consideramos necesario que desde nuestro lugar radicalicemos el ejercicio de la política, nos entendamos parte de este gobierno y entendernos parte de ese gobierno, y lo voy a decir de manera muy sencilla, no es buscar el contratico, no es estar detrás de la consultoría, no es mirar si a mí me van a nombrar o no en el cargo. Para nosotros eso no ha sido lo más importante y lo más significativo. Para nosotros lo fundamental ha sido generar un espacio de disputa política, cultural en un escenario como Colombia, como Antioquia, para garantizar la continuidad de un gobierno del cambio que cada vez se vaya acercando más a ese proyecto radical que esperamos lograr. Entonces, para nosotros eso ha sido fundamental y allí, claro, si la participación política, desde una mirada además que es bastante liberal, más hacia el escenario de lo neoliberal, participación política es cargo, es contrato, es consultoría, es vocería y es protagonismo, pues allí vamos a tener unas dificultades. Si participación política la entendemos como nuestro lugar de poder político desde los movimientos sociales, desde las tensiones que podemos generar, desde el trabajo que hacemos día a día en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en los escenarios donde estamos, pues tendremos otro tipo de balances. Para nosotras por eso ha sido, insisto, Antioquia es un departamento que ha votado históricamente a la derecha y lo sabemos. Antioquia es un departamento con un asiento muy fuerte, colonial, racista, patriarcal, y nosotros lo hemos vivido desde hace muchísimo tiempo. Antioquia tiene en su raíz, ¿sí?, una fuerte matriz capitalista expansiva que ha generado daños a muchos territorios de este país. Ahora, Antioquia no es solamente eso. En Antioquia también hay una disputa cultural popular que estamos haciendo y esa disputa es fundamental como escenario de participación política. Insisto, si le damos el giro a la noción de participación política, que ya no es solamente contrato, vocería y representación liberal o neoliberal, sino que es nosotros como movimientos sociales con poder político, qué lugar ocupamos, eso nos dará otro resultado y otro balance, porque el balance no es solamente qué ha hecho esta gente que elegimos, que por supuesto les tenemos que también hacerle seguimiento, discutir, disputar, pero no solamente qué ha hecho esta gente que elegimos, sino qué estamos haciendo con nosotros como movimientos sociales con poder político, que hacemos parte de un gobierno, que hacemos parte del gobierno que elegimos. Y eso para nosotros, ese cambio de mirada es fundamental. Insisto, en Antioquia, que es donde nosotras estamos en este momento, es donde tenemos que hacerlo. ¿Qué nos corresponde a nosotras? Entender por qué la matriz patriarcal de Antioquia, que autoriza a machos, que pueden ser el abuelo, el tío, el papá, el que sea, abusar de sus nietas, abusar de sus niñas en casa, que autoriza el racismo antioqueño, por ejemplo, y su expansión a territorios del Chocó y también de otros lugares del país, y entender cómo esa matriz que está ahí en el centro de esa configuración, si esa matriz que pareciera ser solamente cultural, está jugando en la disputa electoral y en la disputa política del país, cómo juega y qué genera, y a partir de allí disputar como movimientos sociales, insisto, con poder político y como parte de este gobierno, para que esa barrera se vaya moviendo, que es una barrera histórica, estructural, profunda, pero que no es el único relato, que no es lo único que sucede en ese territorio, y que nuestro trabajo justamente en clave de participación política es poder generar esa disputa
para poder avanzar en profundizar y en radicalizar lo que estamos soñando y lo que materializamos a la hora que ganó este gobierno del cambio. Gracias, Alejandra. Recojo un poco, digamos, este reconocimiento de que sí hay, digamos, una garantía para este ejercicio de la participación política, o yendo un poco más allá frente a este último elemento que planteaba Aleja también de las contrataciones, de ser parte del gobierno, etcétera, pero sí de garantizar, digamos, el ejercicio político del movimiento social y de las diferentes expresiones organizativas. Resalto también un poco esto, la importancia de mantener una agenda pública común en donde, digamos, está esta hoja de ruta, ya este Plan Nacional de Desarrollo establecido, digamos, consensuadamente con el gobierno, pero que eso no necesariamente, ya recojo parte de lo que se ha venido planteando, por supuesto, eso no debería implicar una desmovilización de las agendas políticas de las diferentes expresiones organizativas. Tenemos una última pregunta que es bien global también. Yo creo que tendríamos como unos 3 minuticos para cada uno, para cada una. Y esta última pregunta es de cara a las próximas elecciones presidenciales, ¿cuáles perciben ustedes que son precisamente esos debates, esas posibilidades y esos retos que se están dando dentro de el movimiento social popular en general para intentar dar continuidad a este gobierno popular? Entonces no sé quién empezaría. Johannes. Bueno, estimado maestro, Darío, buena pregunta la que me hace. Yo debo señalar lo siguiente para esa pregunta que usted señala. El escenario que confirma realmente que todos estamos tratando de ir a un escenario de unidad para el 2026 es que todos los partidos de base popular y de izquierda hoy se están pensando en hacer asambleas nacionales para casualmente unirse en torno al llamado que hizo el señor presidente de que todos debemos de desembocar en un partido único. Ese es un consenso y todos estamos tratando de llegar a Roma, tal como le señalaba, porque ese es el consenso general que todos estamos tratando de llenar de contenido y es movilizarnos hacia ese partido único y en efecto seleccionar a esos hombres y mujeres que serían los costureros o los diseñadores, porque son los que se van a sentar en esa máquina a tejer cuál sería el rumbo, el destino político que ha de tomar la izquierda política en Colombia para el 2026. Y por eso incluso parte de esas tensiones o de esas discusiones o de esos, ¿cómo podemos decir? Esos disensos que se dan al interior de esas asambleas. Por eso le señalé una de tantas, que fue la de Colombia Humana, que se realizó el fin de semana. Pero ese disenso, en últimas, responde a poder elegir cuál es ese costurero, cuál es ese diseñador que va a sentarse a confeccionar el rumbo político de la Colombia de izquierda hacia el 2026. Entonces, lo que decimos es, por eso decimos y hablamos de esa colonización o esa colonialidad del poder que se ha venido profundizando y que incluso ha tributado a las izquierdas, porque es necesario que las izquierdas desaprendan lo colonialmente aprendido para abrazar lo descolonialmente desconocido. Entonces allí es donde nosotros hemos puesto el dedo y decimos que es necesario que nosotros transitemos hacia una izquierda verdaderamente descolonizada para que en el 2026 podamos tener, por ejemplo, a compañeros bien dotados en los espacios de Cámara, de Senado, pero que sean elegidos en los procesos de base social y comunitaria. No que desde arriba en Bogotá, desde esa visión centralista, en Bogotá se sienten los que se creen de la aristocracia de izquierda a elegir o a decir cuáles son los candidatos que deben de estar representando a la izquierda.
Y si eso se hace así, eso día a día va a ir aumentando esa brecha de descontento, de dispersión organizativa, va a ir desquebrajando y va a ir fragmentando la izquierda. De ahí la importancia de que nosotros podamos generar esos consensos y esas discusiones que vengan verdaderamente cocinadas o vengan gestándose al interior de estos procesos de base social y comunitaria, y no que sean en Bogotá que se resuelvan esos temas. Esa es la gran discusión, compañero Darío Vázquez, que nosotros creemos que es necesario que Colombia avance y que en la izquierda también se entienda que también existen abolengos y que no es necesario que para, por ejemplo, hacer un proceso de señalamiento de cuál sería ese representante de la izquierda en el Congreso y el Senado, que lleven a estas asambleas, como en efecto se vio en la Colombia Humana, a la base social y comunitaria como borregos, a incluso seguir confirmando lo que ellos ya confirmaron. Sí. Ya la gente adquirió la mayoría de edad y aquí no pueden creer que la gente lo pueden dominar o manipular. De ahí los grandes debates y las grandes discusiones que nosotros venimos diciendo que es necesario que no se vuelva a dar ese ejercicio que se dio en la semana pasada en Colombia Humana, que de seguro ya el maíz convocó a una asamblea también de sus militantes y simpatizantes. Esperamos y auguramos que desde allí verdaderamente se pueda resolver esos cuellos de botella, de generar mayor participación a las regiones y que podamos incluso interpretar ese palpitar que viene o surge de estas regiones y no creer que Colombia es Bogotá o mirar a Colombia desde Bogotá. Gracias. Porque si no vamos a profundizar un colonialismo interno que en efecto lo han generado esos gobiernos del ancien régimen, que necesitamos que este gobierno que ha venido de manera paritaria diciendo que es necesario una Colombia humana, que verdaderamente logremos entre todos parirla. Muy buenas tardes. Gracias, Giovanni. Alejandra, debates, posibilidades y retos del movimiento social para darle continuidad al nuevo gobierno. 3 minuticos. Bueno, coincido con varias cosas que ya dijo el compañero Johannes. Consideramos, creo que es muy importante para las próximas elecciones, no solo pensar en el 2030, sino pensar en el 2026 primero, y convencernos de que es posible para el 2026 sostener el poder político en este país. Yo no sé si es nuestra historia política o qué tenemos por allá en el tuétano, pero el pesimismo nos cae en un segundo y obviamente hay muchas cosas que juegan en nuestra contra, pero creo que es necesario convencernos, enamorarnos de esa posibilidad y volver y celebrarlos y seguirlo construyendo. Ahora, coincido con Johannes en una cosa muy importante y es, necesitamos que para esas próximas elecciones, por supuesto, el partido único se haga posible, y ojalá que lo que pasó la semana pasada no se repita, Johannes, para que podamos avanzar en ese ejercicio de partido único, y en esa medida sí necesitamos un escenario no centralizado y no andinizado. Eso no nos está permitiendo avanzar en este momento. Hay una compañera, y quiero traer su voz aquí, que se llama Gloria Castaño, que ha hablado de un método de acumulación de poder para esas próximas elecciones, que es desde las periferias, pero no es desde cualquier periferia, ¿sí? Tenemos un mapa electoral y en ese mapa electoral actual sabemos en qué lugares ganó el gobierno del cambio, ¿sí? Esos lugares donde mayoritariamente, estoy hablando de municipios, por ejemplo, como Timbiquí, que sabemos que ganó con el 99.9% las votaciones, esos lugares tendrían que darnos la parada al resto del país para movernos en función de las próximas elecciones. Tiene que ser un método que invierta y que no es el centro hablándole a eso que ha sido denominado como las periferias, sino que sea desde las periferias que den el paso adelante, la forma de organización, que sea desde allí donde se lideren las asambleas,
todo lo que necesitamos en este momento para ganar las próximas elecciones. Necesitamos que no sea de nuevo, y en eso coincidimos, ese mundo blanco, mestizo, adelante, porque no es ese mundo blanco, mestizo del centro del país el que nos ha dado la posibilidad del poder político que tenemos hoy. Entonces, de nuevo, analizar el mapa de las elecciones que llevaron al poder, al gobierno del cambio, al gobierno popular y del cambio, analizar ese mapa, qué ha pasado en esos territorios, este gobierno del cambio, cómo va en esos territorios, porque allí hay unas tareas fundamentales que hay que cumplir, y desde allí cómo se movilizan las asambleas, cómo se hace todo el ejercicio llamado al resto del país para que logremos ese partido único. No es desde las estructuras viejas de poder político que tenemos en el país, porque seguramente allí va a pasar lo que pasó la semana pasada o quién sabe qué más, se va a seguir fragmentando la cosa y no vamos a lograr ese partido único. Tiene que ser desde asambleas populares, comunitarias, desde los territorios donde mayoritariamente ya ganamos, que podamos seguir sumando poder para las próximas elecciones, que son en el 2026, no en el 2030. Gracias, Alejandra. Oscar. Gracias. No, totalmente de acuerdo y me sumo a lo que los compañeros plantean y quiero sumarle algo más a esto y es el tema que decía un poco ahorita, el tema de la unidad. Si no seguimos juntándonos, si no seguimos unidos en el discurso, en el territorio, en las acciones, pues no va a ser posible mantener, sostener y seguir con este cambio que estamos aspirando. Y la otra palabra que quiero compartir es el tema de enamorar, y es enamorar a esos otros que no han creído en este cambio. Porque también lo que tenemos que pensar es en grande, ¿no? No solamente es pensar nosotros una parte de lo que estamos pensando en este cambio o lo que nos identificamos con uno con otro, sino que también la grandeza que tenemos que tener es convocar a ese otro que no está con nosotros, que no ha pensado como nosotros, y en el diálogo y en el respeto y en esa construcción de paz que queremos, de ese país que queremos, es también llamarlo y convocarlo para ir juntos y juntas a este camino que queremos como Colombia, que no solamente sea para el 26, para el 30, sino para esto de la vida que estamos diciendo. Pues queremos, yo quiero, y yo cuando vi ahorita a Alejandra con su bebé amamantando, yo quiero que la hija de Alejandra, como mi hija, como los hijos de ustedes, como nuestros nietos, puedan tener un país al cual nosotros los que estamos aquí no lo hemos podido tener como quisiéramos. Yo quiero que mi hija pueda salir tranquila a la calle, estar tranquila y pueda ser respetada, pueda ser reconocida en el marco de su derecho, en el marco de su identidad, en el marco de su cultura. Pero la hija mía, no porque es la hija solamente de Oscar, sino también la hija de todos y todos los colombianos que estamos acá. Creo que nos tiene que convocar ese sentido de unidad como país, como personas, como humanidad. Y no tener entonces pensar y también caer en el juego de todo esto que también, en el caso de nosotros los étnicos, que somos la mayoría que somos todos los que estamos aquí, en esto que también en la misma colonización nos metieron a dividirnos. Entonces, los de izquierda, los de derecha, los del centro, los del territorio, los de Bogotá, los de la periferia, no. Nosotros mismos tenemos que entonces impulsar nuestra propuesta, que nuestra propuesta sea entonces una cuestión que irradie e enamore a todas y todos los que se sientan como colombianos. Hoy nosotros nos sentimos colombianos, pero también en nuestros discursos también a veces eso no nos llama como tan bien, pero estamos allí y estamos aportando para que ello sea posible. Y yo quiero entonces que los hijos míos, pero también como los hijos de los otros que piensan distintos a mí, puedan tener la oportunidad de vivir en un país dignamente, en paz y tranquilamente en todas sus dimensiones. Entonces yo creo que eso también es muy importante, ¿no? No solamente quedarnos en el discurso también del tema aquí del gobierno progresista, del cambio popular, de lo que pensamos que es diverso, alternativo y de izquierda, sino pensar también en esos otros que también son colombianos, que también son ciudadanos y que también son muchos de los nuestros, de nuestros pueblos, de nuestra gente, hombres y mujeres en este proceso y en esa dimensión. Entonces, ese sería también el llamado, unidad y enamorarlos para que pensemos en grande todas y todos por un país que queramos en estas mismas dimensiones. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Recojo, digamos, creo que es necesario seguir manteniendo este tipo de espacio de reflexión. Hay como una necesidad allí evidente para seguir discutiendo todo este tema de cómo, digamos, reflexionar la manera en que las agendas de los movimientos sociales van más allá, digamos, de los gobiernos de turno, sean cercanos o no, sean progresistas o no, cómo construir poder político, y eso es como una parte de una pregunta central desde lo territorial
sale también este tema muy fuerte, el tema de la representación étnico-racial, el tema de la representación política en tensión con, digamos, los debates de justicia redistributiva, y este es un tema que salió también en un proceso de investigación que como Observatorio de Discriminación Racial estamos llevando, y es una pregunta por la representación asociada a la problemática para la emergencia de nuevos liderazgos, y cómo estos nuevos liderazgos también se distancian o no del sistema político tradicional. El debate en los nuevos liderazgos de cara al escenario 2026-2030 también es fundamental, y pese a que se da este reconocimiento de la garantía para el ejercicio, digamos, de la participación política, también se reconoce este tema digamos, de la violencia que está allí también, y esto pone en tela de juicio la necesidad, no solamente, como se venía planteando, de debatir alrededor del gobierno, pero también alrededor de la propia estructura del Estado, de la propia organización del Estado, y cómo esta estructura del Estado facilita o no el posicionamiento de las agendas del movimiento social y popular. Entonces, nada, muchísimas gracias nuevamente a Alejandra Londoño, a Johannes Rivas y a Oscar Montero. También agradecemos a todas las personas que estuvieron conectados y conectadas en las redes del Observatorio de Discriminación Racial por Facebook, por Instagram y por LinkedIn. Entonces, nada, hasta luego y feliz tarde noche. Gracias, Darío. Buenas tardes. Gracias. Hasta pronto. Saludos. Luego. Saludos. Chao, chao.